En la clase de hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por el arte americano y vamos a hablar de las primeras culturas que habitaron nuestro país. Dentro de estas culturas vamos a mencionar con detenimiento aquellas que se instalaron en el noroeste de nuestro territorio y que fueron justamente las primeras culturas de nuestro país. Como estamos viendo en el presente mapa, vemos que las culturas que las cuales vamos a hacer referencia se instalaron especialmente en esta región, hoy actualmente provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja especialmente. Vamos a comentar sobre la periodización, que como decimos, siempre hablar de periodización tiene que ver con un criterio. Analizábamos la diferencia entre el criterio americano y el criterio europeo. Tener en cuenta que también para estas culturas de la Argentina se han establecido un criterio de periodización que lo vamos a mencionar. Sin embargo, a efectos del fichaje que ustedes van a realizar, van a seguir utilizando la denominación que se utiliza especialmente en la zona mesoamericana. Para ello vamos a hablar de que en nuestro país tuvimos 3 grandes periodos hasta la llegada de los conquistadores europeos. Dentro de esos periodos ubicamos un primer periodo de formación, el 3600 a.C. y el 400 después de Cristo. Si lo comparamos con la periodización americana, vemos que coincide especialmente con el preclásico y con una parte del periodo clásico. Por otro lado, vamos a tener un periodo llamado de integración regional, donde justamente los diferentes pequeños grupos y culturas se van a organizar bajo una integración entre el 400 y el 900 después de Cristo, coincidiendo plenamente con el periodo clásico en la zona americana y, por supuesto, con lo que sería la Alta Edad Media. Por otro lado, vamos a hablar del último momento de periodización en Argentina, el periodo de los desarrollos de cada una de las regiones entre el 900 y hasta el 1480 después de Cristo. La comparamos con el periodo posclásico americano y con parte de la Edad Media y los pequeños orígenes, pero básicamente Edad Media europea. Vamos a continuación a ver un video del canal Encuentro que nos va a permitir introducirnos justamente en estas culturas. Televisión más internet. Muy oportuna sería una exploración que salvara de una destrucción próxima esas páginas de un misterio conmovedor. Leopoldo Lugones, 1903. Las memorias más antiguas, las huellas remotas de los pobladores originarios, perduran en las imágenes rupestres. Así comenzó el arte. El hombre deja huellas más allá de la intención de crearlas, y éstas perduran por tiempos inimaginables. Hoy podemos encontrar, pintadas
pintadas y grabadas sobre rocas, imágenes realizadas hace miles de años, que definimos como arte rupestre, un arte que contiene un misterio difícil de desentrañar. ¿Quiénes pintaron estas imágenes? ¿Cómo perduraron durante miles de años, a pesar de estar expuestas a los agentes de la naturaleza y al deterioro por el paso del tiempo? ¿Cómo podemos interpretar hoy lo que significaron originariamente? Patagonia, provincia de Santa Cruz. Hace 12.000 años, grupos nómades de cazadores y recolectores ocuparon este territorio. Sus antecesores, que habían llegado a América fundamentalmente a través del estrecho de Bering y por el Pacífico, se fueron desplazando a lo largo de los siglos por el continente americano. Los primeros grupos que habitaron la Patagonia, antepasados de los tehuelches, se trasladaban siguiendo las manadas y se instalaban de manera temporaria en cuevas. En el cañadón del río Pinturas se encuentra la Cueva de las Manos, un importante yacimiento de manifestaciones de arte rupestre. Hoy, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes, hogar y espacio sagrado de las comunidades originarias. ¿Por qué las paredes están cubiertas de pinturas? ¿Qué son estas imágenes? A partir de 1970, las excavaciones, combinadas con el análisis de las pinturas por medio de la difracción de rayos X, han permitido a los arqueólogos datar y estudiar las distintas etapas en que puede organizarse la larguísima historia de estas imágenes, que se extiende desde el 9000 a.C. hasta el 700 de la era cristiana. En la cueva, un motivo se destaca claramente: la impronta negativa de manos. Los tamaños son muy variados y corresponderían a manos de niños, adolescentes y adultos, femeninos y masculinos. Esta diversidad de tamaños nos indica una participación de todo el grupo en algún tipo de ritual. Suponemos que los ritos comunitarios estaban dirigidos por los chamanes, miembros de la comunidad que poseían el arte de la obtención y preparación de los pigmentos, las técnicas de la pintura y el saber de la caza. Este conocimiento, transmitido a lo largo de las sucesivas generaciones, explica que la impronta de manos se haya realizado a lo largo de miles de años. Hay otros motivos que fueron cambiando a través del tiempo, y unas sobre otras las pinturas quedaron plasmadas sobre la roca. En la cueva se han reconocido 167 superposiciones de imágenes. Las diferencias entre ellas son las que permitieron a los arqueólogos establecer una línea temporal basada en 3 estilos que corresponden a distintos períodos. Primer período, 9000 al 7000 a.C. El estilo de este período se caracteriza por contener escenas dinámicas que narran una acción.
el hombre se encuentra en una actitud de caza. El animal tiene las patas estiradas y las orejas alargadas. Huye del cazador. Se supone que los jefes cazadores, chamanes que también cumplían funciones religiosas, realizaban estas pinturas en rituales para propiciar la caza. El tratamiento de la imagen del guanaco contrasta con el del hombre, que se reduce a un mínimo esquema. No es el hombre lo que importa, sino la presa que hay que atrapar. Las pinturas se convierten en el medio para lograr un objetivo: la subsistencia de la comunidad. Segundo período, 700 años antes de Cristo. El estilo cambia. El movimiento se vuelve estático. El guanaco no tiene cola ni orejas. El rasgo más llamativo es el abultado vientre del animal. El volumen del cuerpo está exagerado. ¿Dónde está el hombre? El hombre ha desaparecido de la representación. Los investigadores coinciden en señalar que durante esta época se produjo una sequía en la Patagonia. Los animales mueren por falta de agua. Al peligrar la alimentación de la comunidad, los chamanes pintan hembras con crías en sus vientres y anulan al hombre. Las pinturas buscan propiciar la reproducción de los animales. Si bien las comunidades se alimentaban además de otros animales, como los ñandúes, huemules y armadillos, el guanaco es el gran protagonista de las escenas pintadas. Este animal les proveía carne para comer, piel para cubrirse y huesos y tendones para fabricar diversos instrumentos. Su rol fundamental en la economía y algún valor simbólico que hoy desconocemos hacen suponer que el guanaco era un animal sagrado para estas comunidades. Tercer período, del 550 al 700 después de Cristo. Las imágenes son más esquemáticas y abstractas. El guanaco y el hombre se reducen a líneas. Aparecen formas geométricas, espirales, zigzags y clepsidras. Los investigadores suponen que estas imágenes tenían un carácter simbólico para la comunidad. La ausencia de datos dificulta su interpretación. Por eso esta etapa se convierte en la más enigmática, un período cargado de preguntas sin respuestas. Más de 9.000 años después, ¿somos capaces de respetar las huellas de nuestros antepasados? ¿Hacemos lo suficiente para preservar este patrimonio? Hasta el momento, la solución para preservar la cueva de las manos es enrejarla. En la zona existen otras cuevas con pinturas rupestres dentro de predios privados. Su cuidado o existencia depende del criterio de los propietarios de esas tierras. ¿Podremos algún día considerar este patrimonio como un bien común que debe ser resguardado para las próximas generaciones?
Al sureste de la provincia de Catamarca se extienden las llanuras semiáridas que marcan el límite con Santiago del Estero. En la Sierra del Ancasti se encuentran varias cuevas sobre las cuales circulan aún hoy algunas leyendas entre los lugareños. Maldición, no sé qué es. Dice que en otros años que se sentía ruidos de silla, que tocaban guitarra, que cantaban ahí. Pero yo no creo, fíjese eso. Pero puede haber sabido si es cierto. Puede haber sabido si es cierto, por eso decía, ¿no es cierto? Decían que sabían asustar ahí. Y bien se hacía la oración, que se escuchaba cantar gallos, llorar criaturas, ladrar los perros. Pero son leyendas de los antecesores que a mí me contaron, ¿no? Las leyendas aluden a las pinturas que hay en las cuevas y que fueron realizadas en la época de la cultura de la Aguada, entre el 400 y el 900 después de Cristo. Su iconografía se plasmó en la cerámica, en los objetos metalúrgicos y en su arte rupestre. Su economía dependía de la agricultura con riego artificial y de la explotación de recursos minerales. Con la prosperidad económica surgió una élite gobernante, los curacas chamanes. Si bien se encontraron centros de poder político y religioso, con plaza, pirámide y recintos diferenciados, como la Rinconada en la provincia de Catamarca, se hallaron cuevas con arte rupestre donde los chamanes también habrían cumplido funciones religiosas. Uno de estos sitios que hoy podemos estudiar es La Tunita. La gente del lugar, por lo general, no le da mayor importancia o trascendencia a veces los vestigios que encuentran, de los vestigios de los originarios, que ellos no fueron los primeros que existieron en estas tierras, sino que anteriormente hubo culturas ya desaparecidas, pero que dejaron su impronta en esos testimonios que permanentemente van aflorando, y entonces es como si de pronto esas culturas milenarias están diciendo: acá estamos, estamos presentes, son como cartas, como mensajes que nos mandan a través de la historia. Aún no se han realizado excavaciones arqueológicas que revelen el misterio de estas pinturas, pero su iconografía nos da algunas claves. Los bosques de Seville rodean La Tunita. El Seville es un árbol cuyas semillas tienen efectos psicoactivos que producen alucinaciones y distorsión de la realidad. La Tunita se convirtió en un lugar estratégico para los chamanes de aquellos tiempos, que recolectaban estas semillas mágicas y se reunían para intercambiar saberes. El hallazgo de pipas, tabletas y tubos evidencia el uso de esas plantas para los rituales de transformación chamánica. En sus ritos de transformación, los curacas chamanes simulaban fusionarse con ciertos animales para obtener sus poderes. El jaguar, el puma, la serpiente y la lagartija despertaron su admiración. Estos animales son cazadores nocturnos de poderes suprahumanos, que ven en la oscuridad, se arrastran con agilidad y matan a sus presas con garras y con veneno. El resultado visual de sus ritos es la fusión entre el hombre y el animal, seres híbridos, antropomorfos o felino-ofídicos. Personaje antropofelínico, cuerpo humano y cabeza felínica con grandes fauces dentadas.
lleva un cetro o una lanza, objetos considerados atributos de poder. Lo antropofelínico transmite una idea de deidad, alude a lo sagrado. El danzarín. Figura antropomorfa con piernas flexionadas. Carga un proyectil en una mano y un hacha en la otra. Tiene un tocado con forma de 2 orejas redondas. Existen evidencias de la decapitación ritual entre los habitantes de la Aguada. ¿Será el hacha que carga este personaje una alusión a dicha práctica ritual? La imagen de la cara del danzarín fue encontrada en urnas de cerámica que por su tamaño habrían estado destinadas a contener cabezas trofeo y bebés ofrendados a la deidad. En la cueva conviven motivos que son claramente ajenos a la cultura de la Aguada. Entre ellos se destaca el arquero, un hombre de perfil con arco y flecha. Lleva una especie de animal colgado de la espalda. Los investigadores coinciden en que la cultura de la Aguada no utilizó el arco y la flecha como arma, dando lugar a 2 interpretaciones. La primera le atribuye esta imagen a un chamán de Santiago del Estero que llegó a la Tunita para reunirse con otros curacas chamanes. Una segunda hipótesis plantea que esta pintura se realizó con posterioridad al 900 después de Cristo por las comunidades que habitaron la zona. La falta de excavaciones sistemáticas en el sitio impide avanzar en la interpretación de estas pinturas. La única evidencia que tenemos son las imágenes. A partir del siglo XVI, momento en que los españoles colonizan el continente americano, comienzan a tener un nuevo sentido. Estas imágenes indígenas son consideradas obra del demonio. ¿Será por esta razón que alguien representó en esas cuevas al mismo diablo con su tridente? Acá estamos ya en una de las cuevas de la toma. Mire, pareciera la figura de un búho, pero a veces uno lo expresa con mucha reserva, porque hay que andar mucho en esto de la iconografía de los originarios para saber interpretar adecuadamente, ¿no? Las imágenes son muy sugerentes y permiten realizar varias interpretaciones. En 1903, el poeta cordobés Leopoldo Lugones publicó una nota para el diario La Nación, dando a conocer la existencia de arte rupestre en el Cerro Colorado. Ya en las primeras investigaciones se encontraron 35.000 pinturas. Estas imágenes podrían tener un carácter conmemorativo. Representan escenas con personajes en acción y en grupos. Fueron realizadas en lugares expuestos para que cualquier individuo de la comunidad pudiera apreciarlas. La ironía de nuestros tiempos las mantiene encerradas en campos privados. Pero las pinturas están allí. ¿Qué nos cuentan? Diferentes motivos y colores conviven en un mismo alero. Las formas abstractas son las más misteriosas del cerro y su significado sigue siendo una incógnita.
las imágenes abstractas conviven con los motivos figurativos. Algunas escenas muestran actividades domésticas y de subsistencia, como la caza de guanacos y la cría de llamas. En los lugares más altos de los cerros encontramos representaciones del cóndor, animal sacralizado por muchas culturas por su relación con el espacio celeste, por su gran envergadura y por la altura de su vuelo. En los pisos de los aleros aún se conservan los morteros donde los chamanes preparaban los pigmentos. El color blanco se obtenía del sulfato de calcio, procedente posiblemente de huesos molidos, el rojo del óxido de hierro y el negro de la pirolucita, ambos minerales de la zona. La diversidad temática, plástico formal y cromática, demuestra que en un mismo panel conviven motivos de distintas épocas. Algunas escenas parecen representar enfrentamientos y habrían tenido un carácter conmemorativo. Hay escenas de luchas entre grupos, donde ambos parecen indígenas. A la llegada de los españoles, el Cerro Colorado era escenario de conflictos entre los pobladores originarios. Los comechingones estaban siendo desplazados hacia el sur por los sanavirones, procedentes del norte. Otras escenas muestran representaciones de jinetes. Estas hablan de la presencia española y corresponderían al grupo más tardío de pinturas. Los españoles trajeron una novedad intimidante: el animal montado, con el que atacaban y acorralaban a los pobladores de estas tierras. Los personajes forman grupos. Los indígenas, en posición frontal y estática, parecen observar a los jinetes que se encuentran en franca posición dinámica. Las pinturas reflejan este hecho perturbador. Más de un siglo atrás, en 1903, Lugones concluía su artículo. Muy oportuna sería entonces una exploración que, haciendo tal vez nuevos hallazgos en la superficie o en las entrañas del terreno, salvara de una destrucción próxima, pues las erosiones continúan, esas páginas de un misterio tan conmovedor. Cabe hoy preguntarnos si hacemos lo suficiente para conservar estas huellas que nos dejaron nuestros ancestros. Estas pinturas tuvieron múltiples finalidades. En la Cueva de las Manos cumplían una función mágico-ritual vinculada con la caza y la subsistencia de la comunidad. En la Tunita, los chamanes plasmaban las imágenes de sus deidades y de sus ritos sagrados. En el Cerro Colorado se conmemoraban sobre la roca sucesos históricos y se representaban animales fundamentales para la existencia de aquellas comunidades. Estos son solo 3 ejemplos dentro de una inmensa cantidad de yacimientos rupestres que existen a lo largo de todo el territorio argentino. Cada uno de ellos esconde, sin duda, un patrimonio testimonial que contiene una paradoja. A pesar de perdurar en el tiempo desde hace más de 9.000 años, el arte rupestre, la expresión plástica más efímera por estar expuesta a las inclemencias del tiempo y a la intervención destructiva del hombre, está condenada a desaparecer.
Bueno, gracias a este video pudimos hacer un recorrido por 3 sitios de gran importancia testimonial del arte que podemos considerar rupestre en la Argentina. La Cueva de las Manos, habíamos tenido oportunidad de verlas y ponerlas en relación con el arte prehistórico a nivel internacional. Y después, bueno, como estuvimos viendo, otros vestigios del centro y norte de nuestro país. Como les decía, tomando algunos de los criterios de periodización argentinos, que se ubican especialmente en la zona noroeste de nuestro país, vamos a mencionar a las culturas de los primeros períodos de desarrollo hacia esta región entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo. Se trata de las culturas de la Candelaria, Alamito, Condorhuasi, La Ciénaga y Vaquerías. Tenemos aquí en el mapa que vemos justamente la ubicación de estos grupos entre las provincias de Tucumán, sur de Salta, Catamarca. En estas provincias vamos a ver estos desarrollos. Después vamos a ver el periodo de integración regional, que es el periodo medio entre el 400 y el 900 después de Cristo, que lo comparábamos con el periodo clásico americano, y vamos a ver una unificación de estos pueblos de toda esta región, como decíamos, Catamarca, Tucumán, en este caso se suma La Rioja, y todos ellos bajo la influencia de la llamada cultura de la aguada, para luego tener un periodo de desarrollo regional y se van a ir sumando nuevas culturas, algunas de ellas van a adoptar nombres cristianos. Se trata de culturas que se desarrollan entre el 800 y el 1480 después de Cristo, como son la cultura de Belén, Santa María, la cultura de Tilcara, entre otras. Vamos a hacer un primer recorrido por esas primeras culturas del periodo formativo que toman el preclásico y una parte del clásico americano. La cultura de la Candelaria se caracterizó por el desarrollo de piezas cerámicas monocromas en negro, gris, y esa cerámica va a estar pulida. También vamos a encontrar el quemado irregular de las piezas con incisiones. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esta cerámica candelaria. Se trata de una figura antropomorfa, como vemos ahí, con algunas quemaduras esporádicas dentro de la cerámica. Aquí tenemos otra figura antropomorfa con un mayor nivel de síntesis. Vemos también la cabeza que se asocia con un búho. Todo esto pertenece, ¿no?, a este primer periodo temprano. Aquí tenemos cerámicas con incisiones y vemos el acabado pulido que le da el brillo a la cerámica. Otras cerámicas que incursionan en diseños abstractos de carácter geométrico, manufacturado por modelado. Y aquí tenemos una figura que representan dos personajes, dos figuras antropomorfas realizando el acto sexual. Se trata de una cerámica de carácter pulido y que pertenece, como decíamos, a la cultura de la Candelaria. Otra vasija, en este caso de forma zoomorfa, y otro vaso cerámico, ¿no?, con algunas incisiones y quemados irregulares. Otra vasija que representa una figura zoomorfa. Y ahora vamos a recorrer y vamos a relacionar con temas ya vistos: el asentamiento de Tafí del Valle, que se encontró una cerámica un tanto tosca, burda, realizada para uso doméstico. Se destaca el centro ceremonial del Mollar, donde ya tuvimos la oportunidad de ver los menires que nos permiten relacionar las producciones del norte de nuestro país con otras encontradas dentro de la prehistoria rupestre y dentro entonces de la cultura tafí. Vamos a encontrar esta máscara lítica de alto nivel de síntesis y geometrización, otra máscara de carácter antropomorfa,
Y, como decíamos, la Reserva Arqueológica del Mollar, que contiene una serie de menhires, ¿no?, de gran valor histórico. Decíamos que menhir significa piedra larga y se trata de monolitos que se ubican, como decíamos, en la zona del Mollar, que es un pueblo que está pegado a Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Y aquí vemos el ingreso al Mollar, a lo que es hoy la Reserva Arqueológica de los Menhires, que permitió la recuperación de estos monolitos que en la época de la dictadura militar fueron expropiados de sus lugares de orígenes, sacados, desnaturalizados, y luego, bueno, a través de la acción de los pobladores del lugar, se permitió la recuperación de estas piezas y la creación de este parque arqueológico que las reúne y permite hacer un recorrido sobre este tipo de producciones. Esos monolitos con formas fálicas, formas antropomorfas, simétricas, geométricas, estilizadas, formas abstractas, formas figurativas. Y si continuamos con el recorrido, vemos ahora la cultura lamito, que es una continuidad de la cultura condorhuasi. La cultura lamito la vamos a ubicar en Catamarca y vamos a ver que es característico de esta cultura las piezas llamadas suplicantes. Aquí tenemos un suplicante, pareciera referir a una figura antropomorfa con los brazos para arriba agarrándose la cabeza. Plantea un principio de anatropismo, es decir, la misma figura se puede ver de un lado y del otro con la misma posición. Vemos más figuras de suplicantes, observamos eventual analogía con la serpiente. Y aquí tenemos otro suplicante, como decimos, con este principio de anatropismo, de simetría. Suplicante, vemos sobre todo el caso de la derecha, permitiría ver, ¿no?, la cabeza hacia arriba, pareciera en oración o en pedido, y en este caso vemos la figura de la derecha con el abdomen abultado. Estos suplicantes, como muchas de las piezas de la cultura lamito, fueron halladas a través de un sitio, donde aquí lo que vemos es una graficación justamente de los hallazgos encontrados. Si continuamos entonces con esta relación entre la cultura alamito, vamos a hablar de Condorhuasi, que dejó una cantidad de cerámicas de estilos bien definido en tonos de grises oscuros, con una decoración basada en la incisión y el modelado, utilización de técnica negativa, es decir, que sobre un baño de pintura inicial se diseña el motivo aplicando cera, resina o cualquier tipo de sustancia que, al ser sometida al calor, esta sustancia se disuelve y permite, digamos, funcionar como una especie de máscara. Al cocinar se derrite esa sustancia, surge el dibujo con el tono del fondo original. Hay cerámica también, Condorhuasi, de carácter monocroma y policromada. Va a ser habitual también el uso del color rojo, generalmente en la base, blanco y negro formando figuras geométricas. Aquí vemos ya una cerámica que posee un mayor grado de elaboración respecto de los ejemplos anteriores. Vemos la complejidad en el uso de varios colores, vemos el acabado pulido. Tenemos aquí una vista de un vaso antropozoomorfo y vemos otras vasijas de carácter fitozoomorfo, para finalmente llegar a este tipo de cerámicas muy identitarias de la cultura Condorhuasi. Se trata de una figura antropomorfa con un diseño complejo. Como vemos, el color rojizo de base va a combinarse con otros colores, el negro y el tono amarillento, la superficie pulida, y como decíamos, vamos a hablar aquí de una cerámica con un grado de desarrollo técnico muy superior a los casos anteriores.
Aquí tenemos otra figura vista de frente. Según Rex González, que ha sido uno de los estudiosos más profusos de estas culturas originarias, se trata de piezas de rasgos mixtos felino-humanos. Se propone la oposición entre los elementos y se relacionan con el culto a la fertilidad y la producción agrícola. Aquí tenemos una cerámica con cabeza humana, cuerpo y patas de animal. Se reconoce el pulido en el acabado de la superficie, la base de rojo y la policromía en su decoración. Como ya estuvimos viendo, de la cultura condorhuasi vamos a ver recipientes y morteros, pipas, adornos labiales, cuentas, gran cantidad de ofrendas fúnebres a modos de ajuar, lo cual hablaría de la diferencia de rangos sociales. Y vamos a ver entonces cómo esta cultura de Condorhuasi se va a relacionar con la de Alamito y también con la llamada cultura de la Ciénaga, que habitaron el mismo territorio. Aquí tenemos un vaso zoomorfo. Y otra vasija de rasgos antropomorfos. Se trata de una mujer. Vemos la posición de la misma, vemos también la resolución de su cara, su estructura simétrica y, como decíamos, el acabado técnico que habla de un desarrollo cultural mucho más avanzado que las culturas anteriores. Seguimos aquí con otras vasijas que empiezan a acercarnos a el concepto de azapuente. Se trata de una cerámica pulida, con incisiones. Y seguimos el recorrido viendo de la cultura condorhuasi más representaciones antropomorfas para luego pasar a la cultura de la Ciénaga. Esta cultura se desarrolló territorialmente en la zona de Catamarca y La Rioja. Se caracteriza por su cerámica oscura, sin pintura, con dibujos incisos, generalmente resaltados con pasta blanca. Los diseños incluyen distintos tipos de animales, como llamas y simios, representaciones antropomorfas, batracios y dibujos geométricos. Se observan influencias de las culturas Condorhuasi y Candelaria, pero se distingue por su sencillez geométrica. Vemos justamente vasijas donde, como decimos, tenemos monocromías y tenemos incisiones con formas abstractas. Aquí tenemos una pipa, también trabajada con incisiones, y un vaso o una jarra cerámica, donde vemos en este caso la representación que abandona la abstracción en favor de representaciones antropomorfas y zoomorfas. Vemos aquí la representación de figura humana de carácter esquemático, así como también la representación de batracios. Otro jarro de cerámica gris oscura con dibujos incisos de monos que llevan una pipa representando la dualidad entre el hombre y el mono. Y si continuamos dentro de este periodo primigenio, un periodo formativo, podemos hablar de la cerámica de la región de Vaquerías. Se trata de la primera cerámica realmente policroma del noroeste argentino, con predominio de diseños geométricos pintados, y se hallaron en sitios como Cardonal y Bordo Marcial, en la zona de Catamarca. Vemos aquí piezas de la cerámica de Vaquerías. Como decimos, predominan los diseños geométricos, abstractos, rectilíneos. Aquí continuamos con una vasija policromada, donde vemos a su vez que el diseño se desarrollaba tanto en la zona interior como en la zona exterior de las piezas. Se trata de una cerámica de un fino acabado de carácter pulido,
Vemos piezas de cerámica globular. Y aquí vemos vasos con estas representaciones abstractas de carácter lineal. Y con esto podemos cerrar este primer recorrido por los vestigios de las primeras culturas que habitaron el noroeste de nuestro país. Si continuamos por el periodo de integración, vamos a poder hablar de una cultura muy importante que se desarrolló durante 5 siglos, en lo que a nivel americano podríamos comparar con el periodo clásico. Se trata de la cultura de la Guada, que ocupó justamente toda una región común a las culturas de la Ciénaga o Condorhuasi, a la Mito, y que se trató de un periodo de integración regional a partir de esta cultura que fue la Guada. Su cerámica se caracteriza por ser negra, bruñida, con temas antropomorfos, felinos y draconiformes. Vemos aquí motivos que son exclusivos del diseño de la Guada, figuras antropomorfas, figuras zoomorfas. También vemos figuras de carácter mitológico, como decíamos, formas draconiformes con múltiples cabezas. Llama la atención también la textura en forma circular que remite a la piel del leopardo o el jaguar. En este caso vemos en la representación antropomorfa cabeza frontal, cuerpo de perfil y la presencia de atributos de poder en sus ambas manos. En la mano derecha vemos un cetro y en la mano izquierda vemos una cabeza trofeo o un cráneo trofeo que vemos, esto es continuidad y común con otras culturas de la zona andina y mesoamericana. Aquí tenemos un diseño de vasija grabado con una figura antropomorfa en el centro, con un cuerpo de serpiente, con loros circundándolo. Y aquí tenemos un vaso con una figura de carácter draconiforme. Aquí tenemos otra representación de una vasija con forma antropomorfa e incisiones a modo de textura. Continuamos con otra vasija de la Guada y una vez más formas draconiformes que salen de una primer figura central que tiene cabeza humana y cuerpo de animal. Continuamos con esta iconografía tan propia de la cultura de la Guada, que como vemos fue muy prolífica. Aquí vemos una pipa y continuamos con un vaso con rasgos felínicos. Vemos este cuerpo de animal con garras en sus patas, con una cabeza humanizante y diseños geométricos. Continuamos viendo más piezas de la cultura de la Guada. Y aquí tenemos algunos diseños relevados de piezas cerámicas que remiten, como decíamos, a las formas antropomorfas, zoomorfas. Vemos lechuzas, serpientes, dragones, figura humana con cetro y cabeza trofeo. Más diseños propios de la cultura de la Guada, especialmente, como decíamos, estas formas de dragones de múltiples cabezas con un tratamiento de textura muy particular. Vemos también piezas metalúrgicas como esta placa de bronce de carácter simétrico y con una iconografía de forma antropomorfa con animales a los costados. Por último, en el periodo de desarrollos regionales, entre el 900 y el 1500 después de Cristo, se trata del momento posclásico, vamos a mencionar a las culturas de Santa María y Belén. En el caso de la cultura Santa María, vemos que desaparece el interés por la figura felínica, pero la concepción basada en la dualidad persiste. Se va a tratar de un momento de gran expansión demográfica, lo cual va a llevar a un gran desarrollo de urnas funerarias, especialmente utilizadas para el entierro de niños,
Y de esta cultura, Santa María o Santa Mariana, vemos estas vasijas que en realidad reciben el nombre de urnas y que se trata de urnas funerarias. Estas urnas van a medir alrededor de 50 a 60 centímetros, van a tener un diseño muy prolífico de carácter simétrico, va a dividir la pieza en dos partes, la zona superior con una cara de ave, la parte inferior con diseños abstractos. Y aquí tenemos otro diseño de la cultura santamariana, como vemos en la parte superior, una figura de rostro de forma esquemática, simétrico, geométrico, y hacia abajo tenemos, por ejemplo, diseños de batracios o diseños de formas abstractas. En ambos, siempre, digamos, en todos los casos se representa la dualidad y la simetría. Seguimos viendo más vasijas globulares. Y aquí tenemos un disco de bronce, donde convive una representación de máscara de figura humana con dos serpientes hacia los lados. Otro disco de bronce, una vez más, la representación esquemática, geométrica, simétrica. Y dentro de la región del noroeste argentino vamos a hablar del sitio de los indios Quilmes, actualmente en la provincia de Tucumán. Se trata de un centro arqueológico de gran importancia que actualmente está regenteada por descendientes de los indios Quilmes. Se trata de un sitio que lamentablemente tuvo muchas intervenciones humanas, no de las más felices. En la época de la dictadura militar se propiciaron intervenciones en este sitio que fueron obviamente extemporáneas, con materiales que no pertenecían a la época. Pero bueno, aquí lo que tenemos es una vista, unas cuantas vistas de lo que es este sitio de los indios Quilmes, que si conocen la historia, bueno, los indios Quilmes luego van a ser desterrados de esta región y sometidos para venir a la provincia de Buenos Aires caminando, lo cual hizo que casi toda la población de los indios Quilmes se muriera en el camino. Actualmente esos indios llegaron a la región de lo que hoy es la ciudad sur de la provincia de Buenos Aires de Quilmes. Tenemos aquí una pacheta, ¿sí?, que era una práctica ritual que consistía en hacer una montaña de piedras. Y vamos a hablar también, o vamos a hacer referencia de algo que ya también vimos cuando analizamos las grandes civilizaciones americanas, como fue la civilización inca, que pudimos analizar que los incas llegaron a nuestro país, obviamente por el norte argentino, las provincias de Salta, de Jujuy, así como la zona de Bolivia, de Perú, digamos, toda esa región fue ocupada por los indios. Y básicamente el norte de nuestro país formó parte del Tahuantinsuyo, que era justamente el territorio que unía cada una de las partes de la civilización inca con su centro, que era el Cusco. Vamos a tener que aquí tuvimos el mando de un cacique, ¿no?, los Atumcuraca, y como ya analizamos, dentro de lo que fue la presencia de los indios en nuestro país, tenemos el gran hallazgo del volcán Llullayaco en la provincia de Salta, con la presencia de una serie de piezas que formaban parte de un ajuar funerario, producto de una práctica cultural que era la capacocha. Bueno, para ampliar sobre este tema, tienen el video sobre los incas, que muestra justamente la historia de las momias mejor conservadas del mundo, que se encuentran hoy en el Museo de Alta Montaña de la provincia de Salta. Estos niños formaron parte del ritual de la capacocha y fueron entregados a los dioses para unirse con sus ancestros. Con esto cerramos el recorrido de los vestigios de lo que se considera el arte prehispánico,
el arte prehistórico de nuestro país.